93.0 FM. En la frontera del tiempo. Un espacio de ciencia, naturaleza y tecnología del futuro. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, a través de la 93.0 de su frecuencia modulada en cadena. ...93.0. Atentados contra políticos. ¿Quién observa desde las sombras? El tema de los atentados terroristas se está intensificando en todo el mundo. ¿Son espontáneos o están cuidadosamente orquestados? ¿Quién está detrás de ellos y cuál es su objetivo? ¿Cómo nos afecta a cada uno de nosotros? Escuchen un diálogo que revela las fuerzas ocultas que se esconden tras los intentos de asesinatos contra políticos, los tiroteos en escuelas y otros actos terroristas. La verdad sobre quién mueve los hilos ya no es un secreto. Para nosotros, los voluntarios del proyecto Sociedad Creativa, la vida humana es el valor más elevado, y la vida de los niños es lo más sagrado, la que nosotros, como sociedad, debemos proteger. No podemos permanecer indiferentes ante los hechos flagrantes de la manipulación de la conciencia de niños y adultos, y su inducción a cometer asesinatos, expresados en esta transmisión. Compartimos este diálogo para transmitir los hechos sobre estos crímenes al público en general, e instar a que se tomen medidas inmediatas para salvar la vida de los niños, y preservar un mundo estable en nuestro planeta. El diálogo es una continuación de la mesa redonda Tiroteos Escolares. ¿Por qué los niños matan niños? Durante la conversación se menciona el documental de Impact, El Impacto. Escucha la 93 FM, en tu dial 93 en frecuencia modulada y online en www.la93fm.com. Disparos a Fico, disparos a Trump. ¿Quién será el próximo? El problema de los atentados terroristas se está agravando en todo el mundo. ¿Se tratan de atentados espontáneos o meticulosamente planificados? ¿Los tiradores actúan solos o han sido víctimas de una influencia informativa a largo plazo orquestada por alguien? Y la pregunta más importante, ¿cuáles serán las consecuencias para todos nosotros? Sabemos quién está detrás de esto y también sabemos cuál es su objetivo. Y después de este diálogo, ustedes también lo sabrán. El diálogo de hoy es una continuación de la mesa redonda anterior, donde se revelaron los horrores infligidos a los niños por el anticultismo. Sí, me refiero a los tiroteos en las escuelas, pero más allá de obligar a los niños a matar a otros niños, estas llenas también incitan a los ciudadanos a matar a otros ciudadanos. Por ejemplo, los políticos. El anticultismo opera en múltiples ámbitos y aunque los métodos y herramientas cambien, la retórica sigue siendo la misma. Exactamente, y es crucial que entendamos que todas las esferas del anticultismo tienen un único objetivo, el dominio totalitario global. La forma en que pretenden conseguirlo es provocando una guerra civil a nivel internacional. Esto significa crear el caos social, porque ven este caos como el medio para hacerse con el poder. Y ese es el punto clave. Así que, cuando observamos lo que está ocurriendo en la sociedad actual, la desestabilización de las instituciones democráticas, el debilitamiento de la confianza pública en los gobiernos, en los medios de comunicación, pero lo más importante, la desconfianza entre nosotros, la gente corriente, todo esto conduce en última instancia a la desintegración de las estructuras sociales sobre las que se asiente realmente nuestra sociedad. Y luego se producen tiroteos, ya sean intentos de asesinato de políticos o tiroteos en escuelas. Todo esto es solo un medio para avanzar en esa desintegración de las estructuras sociales. Por lo tanto, podemos protegernos solo mediante la comprensión de estos mecanismos. Hoy examinaremos más de cerca una parte importante de su plan global, que son precisamente los disparos a políticos. Existe la creencia común de que un tirador típico es simplemente un maníaco, un enfermo mental, sin familia o un psicópata que se ha rendido por completo a la moral corrompida de la sociedad. Pero el documental El Impacto muestra que esto solo es cierto en parte, porque a menudo el tirador es alguien que nunca esperarías. Sí, vamos a examinar
y a explicar por qué esto es solo parcialmente cierto. Así que empecemos con ejemplos concretos. ¿Qué características tenían los tiradores tanto de Trump como de Fico? Claro, tomemos por ejemplo a Juraj Cintula. Cuando miramos su perfil, parece que llevaba una vida completamente normal. Tenía familia, era escritor, trabajaba en una agencia de seguridad. Era socialmente activo e incluso fundó el movimiento contra la violencia, donde afirmaba explícitamente que toda persona normal rechaza la violencia. He encontrado una cita suya de aquella época. Preservemos los valores, es decir, lo que se ha construido. Impidamos la destrucción de los valores. No permitamos que el odio y la violencia entren en nosotros. No nos preparemos para la guerra, ni sucumbamos al miedo por nuestras vidas, a la ansiedad, a la desesperación. Usemos el poder de la razón. Gritemos nuestro dolor al mundo, pero no dejemos atrás víctimas y ruinas de una ciudad. Unamos nuestras fuerzas por una mejor calidad de vida. Podremos lograrlo cuando empecemos a confiar los unos en los otros. Y esto lo escribió en mayo de 2016. Exactamente. Si hablamos de Cintula, cuando nos fijamos en sus declaraciones y su trabajo, aproximadamente a partir del 2016 y más allá, vemos que a menudo se basó en conceptos como la protección del país, la defensa de la nación y así sucesivamente. Y en realidad son objetivos genuinamente nobles y correctos. Pero entonces llegan los anticultistas y toman estos nobles objetivos y empiezan a utilizarlos contra la propia persona. Y entonces esa persona toma un arma y va a disparar al primer ministro, estando profundamente convencido de lo que hace para proteger a su propio país, lo cual es absolutamente demencial. Cuando miramos a Thomas Matthew Crooks, que disparó a Trump, vemos lo mismo. Era una persona completamente normal. Se graduó de la escuela secundaria hace apenas 2 años, incluso con honores. Sabemos que también recibió algún premio monetario al graduarse. Trabajaba en la cocina de una residencia de ancianos local. Y sus compañeros de clase lo describían como una persona completamente normal, siempre amable. Le interesaban la historia y el gobierno. Una persona tranquila y reservada. Nadie esperaba esto de él. Hay cosas que tienen en común. Sin embargo, no creo que podamos decir que son exactamente iguales. En el documental El Impacto se explicó y mostró que los tiradores escolares no tienen un perfil único, por lo que no podemos decir que una persona con estas características se convertirá seguramente en un tirador. Es imposible hacer tal afirmación. Y, aunque tenemos pocos ejemplos, afortunadamente hasta ahora parece que incluso en estos casos no hay características conscientes. Esto me lleva al método de codificación de rompecabezas, que también se explicó en el documental El Impacto, y precisamente los anticultistas están detrás de la implementación de este método. Esto es lo que necesitamos saber. Del mismo modo que se puede codificar a un escolar para que vaya a matar a otros niños, también se puede codificar a un adulto para que vaya a matar a alguien. Con respecto a la codificación, hay muchos tipos de esta codificación. Algunos se describen en el documental El Impacto, pero también hay varios tipos de los que no se puede hablar abiertamente, porque son peligrosos y deben ser tratados exclusivamente por expertos. En cualquier caso, la codificación de rompecabezas implica la inserción intencionada de ciertas imágenes mentales que esencialmente eluden la percepción crítica de una persona, convirtiéndola en, básicamente, se convierte en un mero ejecutor de una orden. ¿Cómo ocurre esto? Esencialmente, primero se produce una primera oleada que afecta a un gran número de personas. En las siguientes oleadas, el foco se estrecha y entonces, durante la codificación final, se activa un individuo específico. Los anticultistas eligen la región en la que actúan, pero ni ellos mismos saben quién queda atrapado en su red y se convierte en ese individuo concreto. Esencialmente, funciona de forma que una persona recibe una imagen en su mente, que es tan poderosa que influye efectivamente en sus deseos. Entonces actúa como una orden y la persona puede sentir incluso físicamente que quiere llevar a cabo este horrible acto. El problema es que el propio proceso de codificación es invisible para la persona, que no es consciente en lo absoluto de él.
Y eso es lo que lo hace tan peligroso. Sin embargo, es posible protegernos empezando a controlar nuestras reacciones ante la información que recibimos, ya sea artículos o noticias en los medios de comunicación. En el momento en que sintamos ira, agresividad, odio o aversión hacia una persona o un grupo concretos o dudas sobre el sistema en el que vivimos, sobre la propia democracia, después de recibir o leer cierta información, eso debe ser una señal de alarma para nosotros. Es una señal de que esta codificación puede estar incrustada en ese mensaje o información. Es crucial empezar a prestar atención a esto y rastrear qué mensaje concreto desencadenó esta reacción. Puede resultar sorprendente, pero lo más peligroso en realidad son las dudas, que pueden ser el punto de partida. Pondré el ejemplo de un político, porque hoy hablamos de políticos. ¿Percibías a algún político con total normalidad o neutralidad, tal y como es? Pero después, en un momento dado, empiezan a surgir dudas. Y si no es así, y si no va en serio, y si nos está traicionando, y si nos está deseando mal, y precisamente a partir de esos pensamientos empieza todo. Todo empieza desde ahí, ¿cierto? El punto clave es que si un tirador entiende o reconoce los métodos de esta codificación, tiene la oportunidad de liberarse de ella, y eso es probablemente lo más importante. Por ejemplo, si un tirador ve el documental El Impacto, aunque solo sea un día antes de su ataque planeado, tendrá la oportunidad de dar un paso atrás en esa decisión, porque verá y comprenderá la manipulación externa. La probabilidad de que abandone el plan alcanza un 80%. Por eso es tan importante compartir esta información, difundirla, difundir el documental, El Impacto, porque al hacerlo podemos realmente protegernos a nosotros mismos, nuestras vidas y las vidas de los demás, porque cuando comprendemos qué manipulaciones externas nos están imponiendo, somos capaces de verlas, reconocerlas y, lo que es más importante, resistirnos a ellas. Rechazarlas. Exactamente, me gustaría ofrecerles a ustedes, nuestros espectadores que están viendo este diálogo, que vean el documental El Impacto. Profundicen en la información que allí se presenta. Este documental dura más de 8 horas y lo que los creadores consiguieron recopilar es realmente excepcional. La forma en que explican cómo opera el anticultismo en muchos niveles sociales y la enorme desestabilización que causa. Todo lo que estamos hablando aquí es una información verdaderamente importante que vale la pena difundir y compartir con los demás. Por el contrario, si una persona, un tirador potencial, no tiene esta información, se ve impulsado por esa influencia externa a cometer el crimen. Se limita a cumplir la orden recibida y una vez realizado el acto, toda la culpa recae sobre el tirador. Los anticultistas y sus cómplices permanecen en la sombra y piénsenlo, echan la red, dan la orden y luego, cuando una persona va y dispara a un político o a un niño, mata a otros niños, ¿qué hacen? Se sientan en el sofá, beben café y se deleitan en su poder. Porque en realidad se creen dioses, es decir, lo disfrutan. Pero, ¿qué es exactamente lo que disfrutan? ¿El hecho de que manipulan a ciudadanos inocentes, aterrorizándolos, implantándoles diversas narrativas a nivel subconsciente para hacerles cometer delitos? ¿Y a quién manipulan? A gente corriente que obedece la ley, que lleva una vida normal, y lo único que hicieron fue cruzarse con estas hienas. Es completamente absurdo. E incluso se deleitan en esto. Saben, especialmente en su impunidad, en que nada puede pasarles. Esa es precisamente la base de su sentido del poder, la omnipotencia, el poder invisible. Me imagino que mucha gente dirá, ¿qué codificación? No pueden codificarme, no funciona conmigo. Pero podemos hacer una prueba muy sencilla. ¿Qué le viene a la mente cuando oye la palabra secta o culto totalitario? ¿Sabe que esas personas son completamente normales como usted, solo que con intereses diferentes? Pero al mismo tiempo son el mismo tipo de personas que las de estos grupos, ya sean religiosos o laicos. A algunos les gusta la pesca, a otros el ciclismo, pero es como si alguien dijera que a los que les gusta el ciclismo ni siquiera son humanos, que hay que encarcelarlos, que son sectarios, que hay que quitarles a sus hijos.
Si alguien tiene esas opiniones sobre una secta, es una prueba directa de que ya está siendo manipulado, porque esta es una narrativa de los anticultistas. Y de nadie más, solo de los anticultistas. Solo añadiré que la delincuencia en la sociedad puede darse en grupos diferentes. Esto es algo que hay que abordar. Aquí es donde debe aplicarse inmediatamente el derecho penal. Pero categorizar a las personas en función de si son ciclistas, pescadores, si siguen una determinada creencia o tienen su propia fe, ahí es donde empieza la manipulación, esta división de las personas en función de sus intereses. Exacto, porque esa es la estigmatización y la generalización. Y es absolutamente demencial cuando vemos que esto ocurre incluso en la política. Por eso observamos que la democracia está dejando de funcionar eficazmente, está siendo socavada. El principio básico de la democracia, que es el derecho a la libertad de elección, que yo pueda decidir por quién quiero votar, está completamente trastocado. Si nos fijamos en la República Checa, por ejemplo, independientemente de las preferencias políticas, no se trata de quién vota por quién o a quién le gusta a quién, pero cuando vemos que salen artículos diciendo que Andrew Babiš tiene una secta Babiš, o artículos que se refieren a los testigos de Babiš o a la secta Babiš, etc., y ya hay numerosos artículos de este tipo. De hecho, están estigmatizando a todos sus votantes. Tomamos como ejemplo las elecciones presidenciales. Por Babiš votaron 2.4 millones de personas. Entonces, según estos periodistas, estos 2.4 millones de personas tienen la mente lavada y por eso votan por Andrew Babiš. Es una locura total. Y luego, cuando vemos la situación en Estados Unidos, donde los anticultistas promueven la idea de que todo el país necesita ser desprogramado, ¿qué significa esto para la República Checa? ¿Necesitamos desprogramar a 2.4 millones de personas? Esto es muy importante. Y luego hay mucha gente. Lo sé por mi propia experiencia familiar. Tengo un tío, un hombre mayor que sigue la política. Sí, votó por Babiš y tiene miedo de decirlo a alguien. Tiene miedo de decir, hey, he votado por Babiš. Pero ¿qué hay de malo en eso? Tiene derecho a elegir libremente. ¿Qué hay de malo en tomar una decisión y hacer uso de su derecho? Así que vemos cómo el anticultismo está causando realmente la destrucción total de la democracia. La gente no solo teme ir a las urnas, sino que también tiene miedo incluso de decir por quién ha votado realmente. El debate realmente termina con esto. Bien, en relación con esto, ahora podemos echar un vistazo más de cerca a estos dos intentos de asesinato, tanto el tiroteo de Fico como el tiroteo de Trump, porque ambos casos comparten algunos rasgos comunes, algunas características compartidas, y a través de esto podemos ver que detrás de todo ello hay una fuerza oculta. Los tengo enumerados aquí, así que los leeré brevemente. Punto 1. Antes de los asesinatos, hubo una masiva campaña mediática en ambos países, que no siempre se basó en información veraz, al menos por parte de algunos medios de comunicación, pero ya llegaremos a eso. Segundo punto, tanto Trump como Fico fueron tiroteados por individuos aleatorios de la multitud que evidentemente habían estado expuestos a codificación informativa en sus regiones, mucho antes de los incidentes. Punto 3. En ambos casos, los servicios de inteligencia no disponían de información previa sobre los asesinatos planeados. Punto 4. Antes y durante los atentados, ambos tiradores albergaban un intenso odio hacia estos políticos y estaban enérgicamente en desacuerdo con sus políticas. Punto 5. En ambos casos, algunos medios de comunicación promovieron activamente la narrativa de que los atacantes eran lobos solitarios y actuaron independientemente. Espera, esta parte me interesa, porque si actuaron solos, como individuos, y eran lobos solitarios, ¿cómo es posible que poco después de los atentados desaparecieran tanto las conversaciones en las redes sociales como los artículos relacionados? ¿Quién los borró? Porque uno estaba muerto y el otro estaba bajo custodia policial. Esto es exactamente de lo que habla el documental El Impacto. ¿A quién beneficia que se borren esos mensajes? La razón es que esos mensajes forman parte de la codificación. Contienen códigos incrustados que ya convierten a estos individuos en tiradores. Así que si nosotros, o más bien los expertos, lo examinaran, podríamos ver claramente cuándo y qué tipo de codificación tuvo lugar. Sí, y quién está detrás de la manipulación en su región. Es decir, están cubriendo sus huellas. Pero en ese caso, los servicios de inteligencia debieron haber sometido a cintura, a hipnosis regresiva, ya que sobrevivió, porque entonces estaría claro qué códigos e inserciones encontró y en qué artículo lo leyó, y entonces sería fácil averiguar quién encargó esos artículos y luego a dónde lleva el rastro. Sí, podría rastrearse fácilmente. ¿Tienes algún otro punto? Sí, punto 6. En ambos casos, los sospechosos no eran enfermos mentales, como ya hemos mencionado. Mantenían actividad intelectual.
Y cabe destacar que algunos medios de comunicación intentaron presentar a los criminales como héroes, presentando sus fotos e información sobre ellos de la forma más atractiva. Y como sabemos, glorificar a los criminales es uno de los métodos utilizados precisamente para codificar a los futuros tiradores. Punto 7. La información sobre estos ataques informativos se publicó simultáneamente en los medios de comunicación mundiales para crear una ola de indignación, conmoción, sensación de inseguridad, odio, confusión de las masas e inspiración para futuros asesinos. En los medios de comunicación, ¿cierto? Por supuesto. Así que básicamente son cómplices. Trabajan como, digamos, agentes de apoyo para los anticultistas. Y por lo tanto, es interesante rastrear qué medios de comunicación concretos analizan repetidamente y con gran detalle estos acontecimientos. Porque es bien sabido que estos nuevos asesinos, por así decirlo, se inspiran en los antiguos. Estudian sus métodos, cómo se preparaban para los asesinatos y cómo los llevaban a cabo. Y el punto final: ambos casos desencadenaron una ola de descontento público con las autoridades. ¿Qué significa descontento con las autoridades? Básicamente, provocaron una reacción. Tomemos a Trump como ejemplo. Se le percibe como un futuro presidente, un candidato presidencial. Así que, si las agencias de seguridad no pudieron protegerle, ¿cómo van a protegernos a nosotros? Esto hace que la gente empiece, primero, a dudar de su competencia, de si son capaces siquiera de reconocer o prevenir un acto similar, o algo así. Y si pueden proteger a sus hijos, a sí mismos, etc. Si no pueden proteger a un político. Y por otro lado, si nos fijamos en el reciente intento de asesinato de Robert Fico, ya estamos viendo artículos similares en los periódicos, como el que vi ayer, sugiriendo que no son capaces de resolver el caso. Acusan a la Fiscalía General de inacción y que debería crearse una comisión parlamentaria especial para supervisar la investigación. Pero si echamos la vista atrás, es exactamente la misma narrativa que surgió tras el asesinato de Kennedy. Se está haciendo según el mismo patrón, ¿no? ¿Por qué? Hay autoridades que investigan estos casos y siguen el procedimiento legal como debe ser. ¿Qué intentamos controlar así? ¿Cubrir las pruebas? Estamos hablando de tiroteos políticos y sin embargo, lo importante es que en realidad no se trata de política. Se trata de dividir a la gente de forma que esta estigmatización, por ejemplo, de los votantes que he mencionado antes, como los de Andrew Babish, conduzca a una radicalización gradual y acabe manifestándose en actos violentos. Ese es en realidad el proceso de decodificación. Una cosa es que se publiquen artículos sobre lo que Andrew Babish hizo o no hizo bien, y eso está correcto. Está bien examinar críticamente el trabajo de cualquier político, porque están en una posición en la que son responsables de la dirección que toma nuestra sociedad. Eso es perfectamente razonable, pero es algo totalmente distinto estigmatizar a sus votantes, ya sea la secta de Trump, en el caso de Donald Trump, o la secta de Babish, en el caso de Babish, creando la impresión de que los votantes de estos políticos no son de alguna manera plenamente competentes, que no son capaces de tomar decisiones independientes, y tal vez lo mejor sería quitarles el derecho al voto porque supuestamente tienen la mente lavada. Pero fíjate que esto ocurre no solo, para ser justos, ya sean los votantes de Fico, la secta de Trump, etc., sino que los medios del bando contrario hacen lo mismo, convirtiendo en borregos a los votantes de Eslovaquia progresista en Eslovaquia, y el patrón es el mismo. ¿Cómo es posible que ambos bandos utilicen exactamente el mismo patrón? Y de nuevo, todo esto nos lleva al hecho de que a los anticultistas no les importa quién empiece, solo tienen un objetivo, del que hablaremos con más detalle más adelante. No les interesa nada más, simplemente siguen avanzando hacia ese objetivo y se sorprenderán cuando les expliquemos exactamente qué herramientas utilizan para ello. Exactamente, por eso decimos que todo esto está llevando a la guerra civil, porque no puede llevar a otra cosa. El hecho es que estos votantes, estas personas que votan por diferentes partidos políticos, podrían realmente vivir en paz uno al lado del otro, pero ahora no pueden vivir en paz, no porque un grupo u otro sea malo, sino porque los periodistas, en colaboración con los anticultistas simplemente están creando esa atmósfera completamente retorcida en la sociedad. Se debe a la estigmatización y demás. Lo que realmente persiguen es propagar el miedo que, en última instancia, nos paralizará a todos, porque ya se trata de un tirador político o de cualquier otra persona. Su principal objetivo es dividir a la gente y mantenerla viviendo con miedo. Exactamente, dividen a la gente. Hay un dicho, divide y vencerás. Eso sigue siendo cierto. Y si recordamos el documental El Impacto, allí se dijo muy bien,
Si quieres entender quién está detrás de todo esto, mira a quién beneficia. Y de todo esto no se beneficia nadie más que los anticultistas. Está claro que los políticos desempeñan un papel enorme en lo que ocurre en el mundo y en la configuración del rumbo del mundo en su conjunto. Y esa es exactamente la razón por la que el anticultismo global se centra más en ellos. ¿Cómo crean esta antipolítica que acaban de describir también? A través de este tipo de antipolítica, el anticultismo global puede alcanzar fácilmente sus objetivos. ¿Cuáles son esos objetivos? Los anticultistas manipulan a los políticos, crean un caos controlado y luego destruyen la democracia para establecer un régimen totalitario, el Cuarto Reich. Ese es el objetivo final que persiguen. Para alcanzarlo, utilizan diversas herramientas, una de las cuales son los tiroteos en escuelas y los atentados contra políticos. ¿Por qué utilizan estas herramientas? Porque desencadenan procesos muy significativos y poderosos en nuestra sociedad. Después de un incidente así, toda la sociedad queda conmocionada. Destrozada. Sí, como hemos descrito, esto lleva a culpar al Estado, a las autoridades, a los servicios de seguridad, y como ustedes han mencionado, se les culpa de no garantizar la seguridad. ¿Pero qué evoca esto en la gente? Una sensación de impotencia, simplemente desconfianza. La gente ya no confía en los demás. Cualquiera puede convertirse en perpetrador o víctima en cualquier momento. ¿Y qué ocurre con la autoridad de los verdaderos políticos? La autoridad en el sentido de que sí, tenemos democracia y estamos llevando a nuestro país a alguna parte, pero luego en cada persona está ese sentimiento de impotencia. No importa por quién vote, nada cambiará de todos modos. Y eso es exactamente lo que quieren conseguir, porque es entonces cuando la democracia como tal se derrumba, es entonces cuando surge el caos máximo. Exactamente, todo político potencial es automáticamente visto como malo. Y si miramos a la sociedad actual, ¿no tiene la mayoría de la gente esta mentalidad? Es una señal clara de que la democracia está empezando a fallar porque la gente está perdiendo la fe en ella, donde hay una enorme desconfianza. Está claro que el sistema se desmorona. Por eso se mencionó en el documental El Impacto que el primer paso es establecer un nuevo desorden mundial. Solo entonces puede establecerse un nuevo orden mundial. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo ante nuestros ojos. ¿Y qué pasa después de cada tiroteo? Inmediatamente surgen oportunidades para cambiar la legislación. Por supuesto, todo se empieza con debates del tipo ¿armas? ¿Sí o no? Pero luego, el siguiente paso es endurecer las medidas e introducir un control más estricto. Y aunque en la práctica se ha demostrado que este aumento de las medidas no previene realmente estas situaciones, no abordan la raíz del problema, que crean en la sociedad un grupo de personas movidas por un miedo inmenso, pide medidas más estrictas y al mismo tiempo surge otro grupo movido por el odio hacia las autoridades que argumenta: no, esto no es posible porque están recortando nuestros derechos. En realidad están consolidando su poder. Nosotros como pueblo no podemos responder de ninguna manera y esto crea dos grupos opuestos. Y al final, esos dos grupos acabarán enfrentándose, ¿verdad? Porque cada uno siente que el otro está de alguna manera amenazándolos u obstruyéndolos. Esto crea disturbios civiles, nace una enorme cantidad de odio y nada puede ser rastreado hasta los anticultistas. Ellos simplemente observan desde las sombras y deleitan con su poder. Sí. Mientras tanto, la gente se mata entre sí. Pero entonces, ¿saben? Esto solo conducirá a las autoridades a endurecer aún más su control, la aplicación de una legislación más estricta y medidas más duras. Al final, estas irán dirigidas contra el pueblo. Los únicos que reforzarán su poder serán los anticultistas y sus secuaces en las estructuras gubernamentales, que de hecho reforzarán su poder de esta manera. ¿Sabes cómo dicen? Quítale todo a la gente y luego devuélveles solo la mitad, y te besarán las manos y los pies. Es decir, entonces vendrán y dirán: bueno, hemos restablecido el orden, etc., y se habrá acabado la democracia. Sí, totalmente cierto, porque el objetivo final de los anticultistas es establecer un régimen totalitario, el Cuarto Reich, básicamente, y lo hacen de tal manera que crean condiciones tan desfavorables e insoportables para la vida en sociedad y crean tal caos que la gente simplemente no puede soportar vivir en él. Y luego nos hacen
como personas corrientes, rogar por un régimen totalitario. Exacto. Lo cual es una locura. Cierto que es una locura, y por eso hay que saberlo, hay que hablar de ello, para proteger la democracia como tal y evitar que algo así ocurra. Pues bien, profundicemos aún más en esto. Veamos desde el principio qué métodos están utilizando y cómo los anticultistas quieren realmente llevarnos a este punto. Donald Trump, uno de los que ha sido sometido durante mucho tiempo a una poderosa campaña de desinformación, en la que el tema central es la palabra culto, o lo que es más común para nosotros, secta, y de hecho se le etiqueta como líder de un culto o una secta, y lo que contribuyó mucho a esto fue el libro escrito por el anticultista estadounidense Steven Hassan en el 2019 llamado El culto a Trump. Lo que vale la pena señalar aquí es que este libro y su retórica en general no solo deshumaniza a Trump, sino que deshumaniza a todos sus votantes, que es un número enorme de personas. Sí, Steven Hassan de hecho utiliza métodos nazis en su libro. Un método se llama culpa por asociación y luego hay métodos de deshumanización. El método de culpa por asociación dice que una vez que una persona forma parte de un determinado grupo, ya es culpable. Y en este caso, son todos los partidarios, simpatizantes y votantes de Trump. Una vez que votas, ya formas parte de este culto, esta secta. Y además de eso, Hassan está comparando a Trump con figuras que el público percibe como extremadamente destructivas. Totalmente cierto. El ejemplo típico aquí es Jim Jones, que es el tipo que de hecho estableció una secta llamada el Templo del Pueblo, y lo que Jim Jones hizo fue realmente una locura. La gente allí cometió un suicidio en masa donde más de 900 personas murieron a la vez, y ahora imaginen que comparan a Trump con este hombre, con este psicópata. Como político, exacto. Solo añadiré que hoy en día se hace referencia a Steven Hassan como un experto en control de la conciencia, a pesar de que en el pasado fue miembro de la organización criminal CAN, Pulse Awareness Network, que practicaba la desprogramación forzada, lo que significa secuestros, detenciones forzosas y el uso de diversas formas de violencia física, psicológica e incluso sexual contra las personas. Y aunque hay pruebas directas de que estuvo directamente implicado en eso, los medios de comunicación estadounidenses siguen dándole apoyo y permitiéndole hablar públicamente y continuar con sus actividades. y lo presentan como un experto. Desgraciadamente. Sin embargo, está lejos de ser el único experto en Estados Unidos, un autoproclamado experto que de hecho debería haber estado en la cárcel hace mucho tiempo. Otro ejemplo típico es Rick Alan Ross, que está relacionado. Esto también se examinó a fondo en el documental El Impacto con el caso Waco. Este Rick Alan Ross consiguió programar a los miembros de las fuerzas de seguridad, razón por la cual la situación acabó como acabó. Fue una masacre total. Lo que ocurrió en Waco, tal y como se analizó en el documental El Impacto, es una completa locura. Uno de los principales actores fue precisamente Rick Alan Ross, que persuadió constantemente a las autoridades y a las estructuras de poder de la necesidad de acabar con los davidianos, personas amantes de la paz. Su influencia en el proceso de toma de decisiones fue sencillamente enorme, a pesar de que en realidad carecía de la cualificación adecuada. Ni educación ni nada. Pero tanto el FBI como la ATF, el Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, le hicieron caso. Yo recuerdo este caso porque fue cuando llegamos a Estados Unidos y se estaba discutiendo muy activamente. Fue justo después de eso. Y tengan en cuenta que todo el asunto comenzó cuando empezaron a aparecer artículos en los medios de comunicación, basados tanto en el material de Alan Ross como en el de otros anticultistas que hacían activamente propaganda negativa contra este movimiento, esencialmente pacífico. Y entonces empezaron a alimentar con estas narrativas a las fuerzas de seguridad que estaban investigando, ya fuera posesión ilegal de armas, uso ilegal de explosivos, abusos y demás. Pero la verdad es que nada de esto ha sido confirmado. Y los psicólogos que entonces acudieron allí en el momento del asedio, uno de ellos dijo que consideraba que sería necesario superar de alguna manera esa barrera psicológica hacia los miembros del movimiento que están siendo asediados. Y dijo que cuando llegó allí se dio cuenta de que en realidad superar la barrera psicológica necesitaban las propias fuerzas de seguridad, que tenían una especie de trapo rojo frente a sus ojos y creían que en cualquier momento desde ese asentamiento donde vivían esos participantes se lanzaría un ataque contra el gobierno estadounidense. Y eso fue solo porque Alan Ross estaba alimentando activamente estas narrativas de las que ustedes estaban hablando. Exactamente, lo que es absolutamente una locura. Básicamente los ha convertido en terroristas. Sin embargo, sabemos
que allí había muchos niños, bebés, ancianos, gente mayor, y los convirtió en terroristas potenciales. Increíble. Y ahora vemos que los anticultistas se están infiltrando en las agencias de seguridad y las están entrenando. Y este Rick Alan Ross está lejos de ser el único caso de estos anticultistas conectados de manera similar a los servicios de seguridad, ¿verdad? No sé quién más es uno de esos. Escucha la 93 FM, en tu dial 93 en frecuencia modulada y online en www.la93fm.com. En el documental El Impacto, Ales Alvarova fue mencionada, que incluso escribió el libro Alimentar a los demonios, y también publicó otro libro, Industria de la Mentira. Hace poco nos enteramos de que resulta que está entrenando a representantes de la OTAN, pero vamos a hablar de eso más tarde. Vamos a entrar en más detalle. Pero sí, está entrenando no solo a agentes de seguridad de esa estructura, y esto es terrible. Todo se repite como siempre. Recuerdo un punto más que se trató en otras mesas redondas, cuando los representantes del centro apologético de los anticultistas de aquella época entrenaban a la Gestapo, y gracias a eso la Gestapo ya maltrataba a los distintos representantes de los grupos minoritarios de la época. De nuevo, el patrón es exactamente el mismo. Eso es horroroso, pero volvamos a Trump. Además de ser tachado de sectario, se le ha comparado varias veces con un fascista. Y, basándose en semejante mensaje en los medios de comunicación, Crocs podría haber cedido muy fácilmente a ello. Le impulsaba el heroísmo, sentía que estaba salvando a Estados Unidos. Mientras que a Trump, por el contrario, se le tachaba de fascista. Con esas etiquetas deshumanizadoras, los anticultistas inculcaron a Crocs que Trump era el enemigo. Y así tenemos un salvador y tenemos un fascista. Y empieza el tiroteo. He aquí otro interesante paralelismo con los tiroteos en las escuelas. Esencialmente, los niños están atrapados en el deseo de ser famosos. Y aquí, cuando leemos o vemos las noticias sobre Trump, Fico y quienes les dispararon, en ambos casos a los autores les mueve un deseo de heroísmo o algún intento de salvar el mundo. Que de nuevo es el deseo de fama, ¿cierto? Que es básicamente lo mismo. Interesante. Han mencionado a Fico. En realidad es otra figura importante en el diálogo de hoy, porque él, como Trump, en Estados Unidos ha sido criticado, ha sido objeto de una campaña de descrédito en los medios de comunicación durante mucho tiempo en Eslovaquia y ha sido víctima de una enorme cantidad de noticias negativas y desinformación. Pero lo que también es interesante es que en realidad se convirtió en un estorbo para RTVS, el portavoz de los anticultistas, y por eso le atacaron tan ferozmente. Bueno, sí, no solo lo fue, sino que todavía es el blanco de esta masiva anticampaña en su contra. ¿Cómo se puede criticar? Es normal. Si critico a alguien, debo decir lo que la persona hizo mal, por qué está mal y cómo puede corregirse. ¿Y qué creemos que debería hacerse mejor? Pero aquí, en los medios de comunicación, lo único que hay es una campaña de deshumanización, e incluso a través de la antigua televisión estatal, RTVS, que creo que se reorganizó acertadamente porque se suprimieron los derechos de licencia y se financia con cargo del presupuesto del Estado. Eso significa que el Estado debería tener cierto control sobre lo que se emite en esa televisión estatal en cuanto a contenidos, para que no haya campañas deshumanizadoras a gran escala dirigidas únicamente contra un político y ya está. Esta es la cuestión. La televisión estatal tiene que ser equilibrada. Y recuerden lo que dijo Cinsura tras el intento de asesinato de Fico. Estaba indignado por lo que Fico hizo a RTVS. Así que RTVS, que fue mencionado por el tirador de Fico. Una campaña claramente masiva, alimentando codificando a través de alimentar estas narrativas, le hizo decidirse, dejar su huella y hacer este acto. Quiero decir, por supuesto, la oposición reaccionó de la manera clásica en la que reaccionan todos los políticos, que era un acto terrible y todo eso, pero no duró mucho. Y de nuevo, bajo la influencia de los anticultistas, ya estamos pasando de nuevo por la misma narrativa en la que no hacen más que irritar al público de nuevo. Y eso tanto por un lado como por el otro, porque los votantes o simpatizantes del partido Smer y Robert Fico tienen las mismas, yo diría, habilidades lingüísticas que la oposición actual, y esto, a su vez, solo conduce a una cosa, a una sociedad dividida,
al caos y a los consiguientes disturbios civiles, e incluso a la guerra civil. Incluso Robert Fico, en su última o penúltima publicación en una red social, creo que en Facebook, dijo que no le sorprendería en absoluto que el próximo tirador ya se haya preparado. ¿Y quién será su objetivo esta vez? Porque ahí es a donde se dirige todo. No se detendrán ante nada hasta alcanzar su objetivo final. Y no estamos hablando de la oposición. Estamos hablando de aquellos que alimentan a los políticos con estas narrativas para lograr el control total y el cuarto Reich. Y por mucho que el público se ría y se burle del hecho de que es exagerado y todo eso, no es exagerado. Tracen cómo ha ido creciendo la agresividad últimamente y en qué dirección. Por eso es tan importante conocer los métodos, porque solo cuando ves los métodos surgen los patrones. Puedes ver que es como una copia al carbón y se puede ver que el odio en la sociedad está realmente activado en ambos lados y el único beneficiario, el que se beneficia de ello, es el anticultismo. Por eso es importante ver el documental El Impacto, donde se habla de esto mucho más profundamente de lo que estamos hablando ahora en la mesa redonda. Y cuando volvemos al canal de televisión RTBS, que fue mencionado por el tirador de Fico, se ha observado repetidamente que RTBS difunde activamente narrativas anticultistas y publica contenidos que violan los principios democráticos. Así que ahora hablaremos de lo que motivó al tirador a cometer el crimen. ¿Fue el odio al enemigo o un complejo de Salvador? Salvar al país o algo así. Pero lo irónico es que esos dos cargadores de munición que se le encontraron demuestran que estaba muy dedicado a esta misión de rescate. Pero como ya hemos comentado, su objetivo no era un asesinato como tal, sino salvar a la nación del enemigo. Y esta mentalidad había sido creada por los medios de comunicación mucho antes del intento de asesinato. Así que, resumiendo, el problema de este año son los atentados terroristas, son asesinatos, pero no se trata de partidos políticos en competencia, se trata de cierta fuerza con su propia agenda y para lograr este objetivo manipula la conciencia de la gente, crea sus marionetas y a través de ellas logra sus objetivos y utiliza los medios de comunicación como herramienta para transmitir información que luego codificará a la gente. También es importante destacar que la palabra clave en este contexto es secta o culto y etiquetar a grupos y personas como sectarios, etc. Porque así es como se forma un enemigo al que luego se puede apuntar. Pero es crucial comprender que cualquier imagen de un enemigo pone en peligro a toda la sociedad porque crea el caos. Esto conduce a guerras civiles en las que todos acabamos sufriendo. Y esta imagen del enemigo la están creando los anticultistas. Deberíamos rastrear dónde y cuándo aparecen estas etiquetas y asociaciones negativas, de dónde vienen, dónde se originaron y empezar a investigar inmediatamente quién las ha creado. Me gustaría continuar ya que hemos analizado a fondo el caso de Fico. Deberíamos hablar también de los detalles del tiroteo a Donald Trump, porque quiero recalcar una vez más que no se trata de ninguna preferencia o simpatía política. Se trata de mostrar el patrón, los mecanismos, el patrón que utilizan los anticultistas para destruir la sociedad. Porque a mí, por ejemplo, me intrigó un artículo del sitio web ActFiles que explica muy bien cuál era el verdadero objetivo de los ataques a Donald Trump. No se trataba de matar a Donald Trump, sino de destruirlo. Y esa es una diferencia significativa, porque destruir significa crear la impresión de que en realidad ordenó el intento de asesinato contra sí mismo, que fue él quien lo orquestó, solo para parecer como una figura terriblemente sufriente, dispuesta a sacrificar a su propio pueblo por ello. Y de eso se trataba exactamente, y está muy bien descrito. Yo recomendaría a nuestros espectadores que busquen este artículo en el sitio web ActFiles, lo leyeran y lo analizaran, porque realmente demuestra que el ataque a Donald Trump es mucho más que simplemente un acto violento. En realidad es una puesta en escena, un teatro para las masas, que crea la imagen de que Donald Trump es capaz de cualquier cosa, que incluso ordenaría un atentado contra sí mismo con tal de volver a ser presidente, y que sacrificaría a todo el pueblo en el proceso, etc. Pero es exactamente lo mismo que se afirmó en Eslovaquia después del intento de asesinato de Robert Fico. Quiero decir, es un patrón que fue copiado. Es decir, primero se dijo lo mismo aquí, y luego se dice lo mismo después del atentado contra Donald Trump. Sí, para mantener esa secuencia cronológica de los hechos tal cual.
pero también se afirmó que se lo hizo él mismo, porque de alguna manera se recuperó rápido, sospechosamente rápido, y para así subir sus índices de audiencia y demás. Gente, ¿son normales? Exactamente, la paradoja aquí es que por un lado los anticultistas están utilizando activa y obviamente el método de codificación de rompecabezas, como se menciona en el documental El Impacto. Codifican a alguien para que lleve a cabo un atentado y luego esos mismos anticultistas impulsan una narrativa dentro de la sociedad de que el político en realidad orquestó el atentado contra sí mismo. Es increíble, pero lo que también quiero decir es que en todos los casos lo que siguen haciendo los anticultistas es culpar de todos los problemas de la sociedad a Trump. Igual que se culpa de todo a Fico y del mismo modo se culpa de todo en la República Checa a Babiš. Siempre es la misma historia, pero ¿a quién beneficia hacer creer que Trump organizó ataques contra sí mismo? Los demócratas tampoco se benefician de ello. Los verdaderos beneficiarios son los anticultistas. Lo interesante es que los anticultistas han elegido como objetivo a los políticos que tienen un gran número de seguidores. De alguna manera estos políticos han conseguido cautivar al público y al calumniarlo, los anticultistas están de hecho calumniando a todo el mundo, incluidos sus votantes. Exactamente. Y esto también se relaciona con el incidente durante el intento de asesinato, donde se mostraron muchas conexiones. Cuando juntas todas las piezas, se hace obvio que la forma en que los servicios de seguridad actuaron ese día fue, yo diría, completamente irracional. Por ejemplo, normalmente cuando Donald Trump pronuncia un discurso público, se utilizan drones. Estos drones vigilan los edificios cercanos, comprobando si hay un tirador escondido en algún lugar. Pues bien, ese día los drones no se utilizaron en absoluto. Otra cosa, en este artículo de ArcFiles se muestra y explica que los servicios de seguridad podrían haber intervenido en la situación con el tirador mucho antes, pero no lo hicieron. Así que, una vez más, aquí tenemos una serie de desafortunadas coincidencias, muy parecidas al caso de Waco. Como ya hemos comentado, que, como resulta, no son coincidencias en absoluto, pero esto es exactamente lo que ocurre bajo el dictado de los anticultistas. Sí, mientras el público está ocupado buscando culpables entre los rivales, los anticultistas, los verdaderos responsables, continúan hacia sus objetivos. Estos titiriteros que codifican al tirador, que lo obligan a tomar el arma y empezar a disparar mientras el tiroteo está en curso, se sientan cómodamente en sus sillas, escribiendo más artículos y codificando a más gente. Saborean su poder, probablemente sintiéndose dioses porque manipulan la vida de otras personas. Pero es una perversión que se sientan dioses cuando quitan vidas. Es completamente delirante. Son maníacos y tenemos que detenerlos. Necesitan supervisión y un control estricto para evitar que lleven a cabo más acciones. Y cualquiera que se oponga a ese control o bien ya está manipulado por los anticultistas o es un anticultista él mismo. Pero no solo utilizan la narrativa negativa, incluso utilizan la positiva. Acabamos de ver una película sobre el jefe de la mafia en Eslovaquia, Mikulás Cernak, y cuando vimos las declaraciones tanto del director como de los actores, especialmente del actor principal que lo representaba, dijo que Cernak no era más que una persona normal, que supuestamente protegía a la gente y luchaba contra un gobierno corrupto, y que la gente de su pueblo le apreciaba. Básicamente están creando una imagen de él como si fuera Robin Hood, y solo queda esperar. Y también se comentó que al actor le resultó fácil interpretar este papel, pero que no podía imaginarse interpretando a alguien de la actual coalición gubernamental. Es decir, es otra manipulación de la información. Así que ahora solo podemos esperar a que alguien más tome una pistola y se haga pasar por Robin Hood, saliendo a disparar para proteger a los ciudadanos contra el malvado gobierno. Esta es exactamente la transformación de la imagen de un asesino de masas en un héroe que está ocurriendo ante nuestros ojos. Esto es lo que ahora nos presentan como modelos a seguir. Era un asesino de masas ordinario. Sí. Porque quieren que nos matemos, unos a otros, porque están creando una guerra civil. Saben, ahora hemos arrojado luz sobre las actividades de los anticultistas, sobre todo a nivel político, que es muy crucial, pero no es el único nivel. Como hemos mencionado, hay más esferas de este tipo, y las actividades de las organizaciones anticultos que luchan contra las supuestas sectas y cultos que operan también en la República Checa son igualmente relevantes para nosotros. Y estos anticultistas intentan ahora defenderse diciendo: oh, Alá nos deshumaniza,
acusándonos de lo que ella misma hace. No, Alatra no acusa a nadie. Estas hienas son acusadas por la ley y la verdad. Decimos la verdad y la gente no la olvidará. Y nosotros tampoco lo olvidaremos. Hemos vivido personalmente su terror durante 10 años y no lo olvidarán las personas que han perdido la salud por su culpa, porque ustedes siembran el odio, el estrés y la división en la sociedad. Y sobre todo, no lo olvidarán los padres de los niños a los que convirtieron en víctimas, ya fuera porque los convirtieron en agresores o porque murieron en tiroteos. E Internet lo recuerda todo. Nada permanecerá oculto. Los anticultistas siguen gritando cuidado con la secta, igual que hicieron en sus días los nazis. Siguen intentando ocultar cuál es su verdadero objetivo, pero la verdad ya ha salido a la luz. Ahora todo el mundo se enterará y verán cuáles son sus verdaderos objetivos. Ustedes todavía tienen el valor de escribir artículos, así que les sugiero que escriban un artículo sobre cuál es su verdadero objetivo, que los niños maten a los niños y la gente mate a la gente. Pero no quieren hacerlo directamente, quieren permanecer en la sombra y seguir manipulando. Pero la pregunta es, ¿les permitirán aquellos a quienes manipulan permanecer en la sombra? Ni hablar. Todos aquellos a los que han manipulado les arrastrarán hacia la luz. Y algunos ya lo están haciendo. ¿Sí? Y eso es simplemente inevitable porque ya es claramente visible cómo el anticultismo está pisoteando la democracia. Los anticultistas señalan con el dedo a los que no les gustan y los convierten en objetivos. Son maníacos, e incluso peor que los maníacos, porque un maníaco actúa por su cuenta, pero ellos obligan a la gente a matar a otra gente, obligan a niños a matar a otros niños, y es absolutamente incomprensible cómo es posible que hasta hoy la policía no lo haya abordado. ¿Por qué no lo ha abordado? Después de todo, ellos entrenan a la policía, y la policía toma su opinión como una guía y está enteramente bajo su influencia. Esta es la razón por la que pasó lo que pasó en Waco, y lo que pasó después del intento de asesinato de Trump, o más bien antes del intento de asesinato de Trump. Es posible que no lo supieran. Puede que hasta ahora no se dieran cuenta con quién estaban tratando, pero ahora la verdad ha salido a la luz, ahora lo saben. Entonces, ¿seguirán escuchándolos? Bueno, como antes o de forma diferente. Porque como hemos mencionado a Alex Alvarova, que está entrenando a representantes de la OTAN sobre qué es la guerra híbrida y cómo funciona, teniendo en cuenta que es simpatizante o incluso partidaria de los anticultistas, si no es ella misma una anticultista, ¿cómo podrían ser sus sesiones de entrenamiento? ¿Cómo responderán las tropas de la OTAN o la organización a la que se entrene cuando su función principal debería ser proteger los intereses del pueblo? En última instancia, podría resultar que protegiera los intereses de los anticultistas. ¿A dónde nos llevará esto? ¿Vamos a enfrentarnos a otro Waco, pero a escala mundial? Y los anticultistas no solo están activos en las instituciones multinacionales, sino también en las universidades. Esencialmente, abusan de su poder de enseñanza, de su autoridad como educadores, para preparar a la próxima generación de anticultistas. Un autoproclamado experto, este experto anticulto, etiqueta a alguien con la estrella amarilla de secta, escribe una carta y al hacerlo, destroza completamente a las familias, destruye puestos de trabajo, arruina las relaciones de la vecindad, envían fuerzas armadas a hogares con niños y se lleva a los niños. Todo esto lo hacen los que etiquetan a otros de secta. ¿Y qué ocurre después con los niños que se llevan? En muchos países, estos niños son enviados a correccionales o instituciones sociales donde son torturados, son violados y un gran número de niños desaparecen por completo y nadie sabrá nunca su destino. Los anticultistas son los que usan gas contra los niños, igual que los nazis usaron gas para matar judíos, igual que lo usaron en Waco. Allí mataron a niños pequeños echándoles gas. Los anticultistas son los que obligan a los niños a matar a otros niños, los que obligan a la gente a matar a otra gente. Y estas hienas dicen que protegen a los niños. ¿No es ese su argumento frecuente? Nos importan los niños, queremos ayudarlos, queremos salvarlos. Entonces, ¿cómo los están ayudando? ¿Matándolos? Pero no caeremos en eso, no escucharemos sus justificaciones, porque sabemos quiénes son y conocemos su objetivo. Y tengan por seguro que la gente tampoco lo olvidará. Tengan por seguro que responderán por todo lo que han hecho, incluida la complicidad. Tengan por seguro que habrá muchas preguntas para ustedes y tendrán que responderlas todas.
y el banquillo de los acusados, donde se sentarán codo a codo, será muy largo. Ahora, este proceso ya es inevitable. 93.0. En la frontera del tiempo. Un espacio dirigido y presentado por Illa. En la 93.0 FM. FM. Antes que todo fuera himnos y vítores, antes que todo sea negociaciones, hay un preludio espeso, desafinado, altísimos silencios de sin razones, y el miedo va goteando de los valientes, antes que los sudores y que la sangre, el instinto genuino que ya le advierte, permutar de destino se le hizo tarde. ¿Qué estoy haciendo aquí? Amando este país como a mí mismo. No, que va, no hay heroísmo. Vine a darle un beso al mundo y nada más. Pandemonium capital de los infiernos, solo por los temores se filtra el alma, restos de quien al instante deshicieron, niños que tras el hambre se irán con calma, viejos jinetes del horror que han aprendido con la distancia anestesiarnos los disensos, con sensación de no es aquí, no es a mí, no son los míos, cabalgan sobre nuestro tedio. Después será, no es mi ciudad, luego será, no son mis hijos. Somos la misma humanidad, todos frente al mismo acertijo. Pero ¿qué estoy haciendo aquí? Amando este país como a mí mismo. Vine a darle un beso al mundo y nada más.